se nos da una matriz A, que es una matriz de 3 por 3, se nos pide encontrar los valores propios de la matriz A, y luego encontrar los vectores propios correspondientes para cada lambda. Entonces, para encontrar los valores propios de la matriz cuadrada A, necesitamos encontrar los valores de lambda que satisfagan esta ecuación aquí, donde tenemos el determinante de la diferencia de lambda y menos A igual a 0. Y luego encontrar los vectores propios de A correspondiente a lambda. Necesitamos encontrar las soluciones distintas de 0 para esta ecuación aquí donde resolvemos esta ecuación para el vector x comience. Primero encontraremos los valores propios. Entonces tenemos el determinante de la diferencia de, aquí está lambda veces y donde y es el 3 por 3 de la matriz del itinerario, menos la matriz dada es igual a 0. Realizar esta resta matricial nos da este determinante aquí, donde este determinante debe ser igual a 0. Entonces, para evaluar este determinante, usaremos la expansión por menores, o el método de cofactor usando la fila 1. Entonces, comenzando con el primer elemento en la fila 1, tenemos lambda veces el determinante formado eliminando la fila 1 columna 1, entonces tendría lambda menos 4, 10, 0 y lambda menos 4. Y tenemos menos, el siguiente elemento en la fila 1 es 3, multiplicado por el determinante 2 por 2, formado eliminando la fila 1, columna 2, por lo que tendríamos 4, 10, 0, lambda menos 4. Además, el último elemento en la fila 1 es negativo 5, multiplicado por el determinante donde se encuentran los elementos eliminando la fila 1, columna 3. Entonces tenemos 4, lambda menos 4, 0, 0, y este determinante debe ser igual a 0. Y ahora cada 2 por 2 determinante es igual a este producto menos este producto. Así que aquí tenemos lambda multiplicado por la cantidad lambda menos 4, multiplicado por lambda menos 4, escribamos que como lambda menos 4 al cuadrado menos 10 veces 0 es 0. Y tenemos menos 3 veces 4 veces lambda menos 4. Menos 10 veces 0, que es 0. Y aquí tenemos menos 5 veces 0 menos 0. Y entonces esto sería 0, y estos productos aquí contienen un factor común de lambda menos 4, así que si factorizamos un factor de lambda menos 4 de estos dos productos, tendríamos lambda menos 4 veces, aquí tendremos lambda multiplicado por un factor de lambda menos 4. Y aquí solo tenemos menos 3 veces 4. Nuevamente factorizamos un factor de lambda menos 4 de este producto, dándonos lambda por lambda menos 4. Luego calculamos lambda menos 4 a partir de aquí, dejándonos con menos 3 veces 4. Continuemos resolviendo esto en la próxima diapositiva. Simplificando dentro de los corchetes, tendríamos lambda al cuadrado, menos 4 lambda, menos 12, y este trinomio sí factoriza. Entonces tenemos lambda menos 4, tendremos dos factores binomiales más. Los factores del cuadrado lambda son lambda y lambda. Los factores de 12 negativos a eso son 4 negativos y negativos 6 y positivo 2. Tenemos tres soluciones para esta ecuación, por lo que tenemos tres valores propios. Vamos a enumerarlos en orden de menor a mayor. Diríamos que lambda 1 es igual a 2 negativos. Lambda sub 2 es igual a positivo 4. Y lambda sub 10 es igual a positivo 6. Y ahora necesita encontrar los vectores propios correspondientes para cada uno de estos valores propios. Entonces, nuevamente para encontrar los vectores propios de A correspondientes a lambda, necesitamos encontrar las soluciones distintas de 0 para esta ecuación aquí. Entonces, encontremos los vectores propios correspondientes a lambda sub 1 es igual a 2 negativos. De nuevo, ya he configurado algo de esto. Aquí tenemos la diferencia de lambda y menos A, por el vector x igual al vector 0. Restar estas matrices nos da esta matriz aquí. Aquí están los componentes del vector x, y aquí está el vector 0. Ahora, para el siguiente paso, sustituiré 2 negativos por lambda, por lo que tendremos 2, 3, 5 negativos para la primera fila. La segunda fila será 4, negativas 6, 10. La tercera fila será 0, 0. Negativa 6. Y ahora escribiré la matriz aumentada correspondiente, y la escribiré en forma escalonada de fila reducida. Todo esto para x sub 1, y x sub 2 y x sub i. Entonces la primera fila será negativa 2, 3, negativo 5, 0.
La segunda fila 4, negativa 6, 10, 0. La tercera fila 0, 0, negativo 6, 0. Continuemos en la próxima diapositiva. Pongamos un 0 en esta posición aquí. Observe que 2 veces negativo 2, más 4 es 0. Reemplacemos la fila 2 por 2 veces la fila 1, más la fila 2. Vamos a obtener una entrada principal de 1 aquí reemplazando la fila 3 por 1 6 veces negativa fila 3. La primera fila permanece igual. La segunda fila será 2 veces negativa 2, más 4 que es 0. Negativo 2 veces 3 más negativo 6 es 0. 2 veces negativo 5 más 10 es 0. Y 2 veces 0 más 0 es 0. Y la tercera fila va a ser 0, 0, 1, 0. Ahora pongamos un 0 en esta posición aquí, reemplazando la fila 1 por 5 veces la fila 3, más la fila 1. Intercambiemos también la fila 2 y la fila 3. Entonces 5 veces 0 más negativo 2 es negativo 2. 5 veces 0 más 3 es 3. 5 veces 1 más negativo 5 es 0. 5 veces 0 más 0 es 0. Intercambiando la fila 2 y la fila 3. Ahora, para el último paso, reemplacemos la fila 1 con una media negativa, la fila 1, por lo que tenemos una entrada principal de 1. Entonces la primera fila sería 1, negativo 3 mitades, 0, 0. La segunda fila 0, 0, 1, 0. Tercera fila son todos ceros. Entonces, debido a que tenemos una fila de ceros que se espera, hay un número infinito de vectores propios correspondientes a lambda sub 1 igual a 2 negativos. Pero observe cómo esta primera fila indica, x sub 1 menos 3 mitades x sub 2 es igual a 0. La segunda fila indica que x sub 3 es igual a 0. Entonces podemos decir que x sub 1 es igual a 3 mitades por x sub 2, y x sub 10 igual a 0. Entonces, si parametrizas esto con t, podemos decir los vectores propios. Correspondiente a lambda sub 1 es igual a 2 negativos, debe estar en la forma donde el componente z debe ser 0. Si dejamos que x sub 2 sea igual a t, podríamos decir que el componente x tendría que ser 3 mitades t. Ahora, si no queremos fracciones aquí, también podríamos realizar una multiplicación escalar y borrar las fracciones multiplicando por 2, vamos a la cabeza y hagámoslo aunque no sea necesario. Podríamos decir que los vectores propios correspondientes a lambda sub 1 es igual a 2 negativos, están en forma de 3, t, 2t, 0. Donde t no puede ser igual a 0 porque el vector propio no puede ser el vector 0. Por supuesto, también podríamos escribir esto ya que el vector x es igual a t veces el vector con un componente x de 3, un componente y de 2 y un componente z de 0. Y ahora necesito hacer lo mismo para lambda sub 2 y lambda sub i. Como puede ver, esto es bastante trabajo. Para lambda sub 2 es igual a 4 positivo, sustituimos 4 por lambda aquí. Entonces tendríamos 4, 3, 5 negativos. 4, 0, 10, 0, 0, 0. 0, 0, 0. Nuevamente, escriba la matriz aumentada correspondiente. Entonces la primera fila es 4, 3, 5 negativos, 0. La segunda fila es 4, 0, 10, 0. La tercera fila sería 0, 0, 0, 0. Escribamos esto en forma escalonada de fila reducida para resolver x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Pongamos un 0 en esta posición aquí, reemplazando la fila 2 por una negativa 1 por la fila 1, más la fila 2. Entonces la fila 1 y la fila 3 permanecen igual. Entonces tenemos negativo 1 por 4, más 4 que es 0. Negativo 1 por 3, más 0 es negativo 3. Negativo 1 por 5 más 10 es 15. Y negativo 1 vez 0 más 0 es 0. Ahora obtengamos un 0 en esta posición reemplazando la fila 1 por la fila 1 más la fila 2. Y tengo una entrada principal de 1 aquí, reemplacemos la fila 2 con 1 3 negativo la fila 2. Entonces, 4 más 0 es 4, 3 más negativo 3 es 0, negativo 5 más 15 es 10, 0 más 0 es 0, 1 3 veces la fila 2 sería 0, 1, 5 negativo, 0.
Y para nuestro último paso, necesitamos una entrada principal de 1 aquí, reemplazaremos la fila 1 por 1/4 de la fila 1. La fila 2 y la fila 3 permanecen igual. Entonces tendríamos 1, 0, 10 cuartos o 5 mitades, 0. Entonces, esta primera fila indica x sub 1, más 5 mitades, x sub 3 debe ser igual a 0. La segunda fila indica que x sub 2 menos 5 veces x sub 3 debe ser igual a 0. Entonces también podemos escribir esto ya que x sub 1 es igual a 5 mitades negativas por x sub i. Y x sub 2 es igual a 5 veces x sub 3. Por lo tanto, podemos parametrizar esta relación dejando que x sub 3 sea igual a t. Entonces, los vectores propios correspondientes a lambda sub 2 es igual a 4, tienen la forma de. Si x sub 3 es igual a t, entonces x sub 2 sería igual a 5t, y x sub 1 sería igual a 5 mitades negativas t. Pero, por supuesto, si queremos borrar las fracciones aquí, podríamos multiplicar por 2 y decir que los vectores propios están en forma de 5t negativos, 10t, 2t. Si queremos también podríamos factorizar la t, y escribir esto como el vector propio en forma de t multiplicado por el vector con un componente x de 5 negativos, un componente y de 10, un componente z de 2, nuevamente donde t no es igual a 0, porque el vector propio no puede ser el vector 0. Ahora necesito encontrar el vector propio para lambda sub 3 es igual a 6. Entonces, para lambda sub 3 es igual a 6, en nuestra ecuación matricial, esta primera matriz sería 6, 3, 5 negativos. La segunda fila sería 4, 2, 10. La tercera fila sería 0, 0, 2. Entonces la matriz aumentada correspondiente tendría una primera fila de 6, 3, 5 negativos, 0. La segunda fila sería 4, 2, 10, 0. La tercera fila sería 0, 0, 2, 0. Escribamos esto en forma escalonada reducida en la siguiente diapositiva. Pongamos un 0 en esta posición reemplazando la fila 1 por 2 veces la fila 1, más la fila 2. Observe cómo tendría 2 veces negativo 5 más 10, lo que nos daría 0 aquí. También no tengamos un 0 en esta posición. Observe cuán negativo 5 veces 2 más 10 sería 0. Reemplacemos la fila 2 con 5 veces negativa fila 3 más la fila 2. Y reemplacemos la fila 3 con 1 2 veces la fila 3, para obtener una entrada principal de 1. Entonces, en la primera fila tenemos 2 veces 6 más 4, eso es 12 más 4 es 16. Y tenemos 2 veces 3 más 2, eso es 8. 2 veces negativo 5 más 10 es 0. Y 2 veces 0 más 0 es 0. Y luego tenemos negativo 5 veces la fila 3, más la fila 2, entonces tendríamos 4, 2, negativo 5 veces 2, más 10 es 0. Negativo 5 veces 0 más 0 es 0. 1 2 veces la fila 3 tendríamos 0, 0, 1, 0. Vamos a obtener un 0 aquí reemplazando la fila 2 por negativa 4 veces la fila 2. Más la fila 1, y reemplacemos la fila 1 con 1 16 veces la fila 1. Entonces, la primera fila sería 1, 1 2, 0, 0. La segunda fila será negativa 4 veces 4, más 16 es 0, negativo 4 veces 2, más 8 es 0, los elementos restantes también serían 0. Y la última fila es 0, 0, 1, 0. Entonces, para nuestro último paso, intercambiaremos la fila 2 y la fila 3. Entonces tenemos 1, 1 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 0. Entonces, la primera fila indica que x sub 1 más 1 2 x sub 2 es igual a 0. La segunda fila indica que x sub 3 es igual a 0, por lo que podemos escribir esto como x sub 1 es igual a 1 2 x sub 2 negativo, y x sub 3 debe ser igual a 0. Entonces, si su relación parametrizada usando t, podemos decir que los vectores propios correspondientes a lambda sub 3 son 6. Tendría que estar en la forma donde el componente z sería 0. Y nuevamente si x sub 2 es igual a t, entonces x sub 1 sería negativo 1 2t. Si quisiéramos borrar las fracciones,
Podríamos multiplicar esto por 2 y escribir esto como t negativo, 2t, 0. De nuevo, donde t no puede ser igual a 0. O podríamos factorizar la t y escribir esto ya que los vectores propios deben tener la forma de t multiplicado por el vector con un componente x de 1 negativo, un componente y de 2 y un componente z de 0. Entonces, los vectores propios son cualquier múltiplo escalar de este vector aquí. Encontramos los tres valores propios de la matriz cuadrada A, y los vectores propios correspondientes a lambda son iguales a 2 negativos. Son los vectores en esta forma aquí, donde t no es igual a 0. También podemos decir que el espacio propio correspondiente a este lambda viene dado por el lapso del vector 3,2,0. Los vectores propios correspondientes a lambda equivalen a 4 son estos vectores, donde t no es igual a 0. Y el espacio propio correspondiente a lambda es igual a 4 viene dado por el intervalo del vector con componentes negativos 5,10,2. Los vectores propios correspondientes a lambda igual a 6 son los vectores en esta forma. Y el espacio propio correspondiente a lambda es igual a 6 viene dado por el lapso del vector con componentes negativos 1,2,0. Espero que hayas encontrado esto útil.